bienestar del país y el mundo. En este momento tenemos en nuestro ser al más dominicano de los franceses, un imprescindible de economía nacional, un optimista que nos va a poner en contexto de lo que está pasando en la economía dominicana y nos va a decir qué tenemos que hacer para resolver después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Roma Betancourt, esquina Caonabo. Y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Bueno, yo me estaba refiriendo, si hablamos del más francés de los dominicanos, a Henry Ebrat, un economista que nos manda cada rato lo que es las mejores causas, las mejores noticias de la economía dominicana. ¿Cuáles son esas noticias buenas en este momento donde hay crispación en la República Dominicana con el tema, sobre todo el energético? ¿Qué nos puede decir de este primer año del segundo mandato de Luis Abinader? ¿Qué está pasando con esto? Mira, antes de todo, muchísimas gracias por la invitación. Siempre como siempre, un placer especial estar aquí comunicado con el país y con el mundo, ¿no? Bien, efectivamente el momento es propicio porque ya se concluyó el primer año del segundo mandato, lo cual quiere decir que todavía falta mucho tiempo para las ejecutorias de este segundo gobierno de Luis Abinader, porque si bien hay elecciones en el 2028, antes de llegar al 2028 hay que terminar el año 2025, y hay 2 años completicos, 26 y 27, por lo que y ahí empezamos a vislumbrar algo de esto, el cambio que finalmente se ha producido en el Ministerio de Hacienda, donde ahora tenemos al que yo llamo al superministro, porque es de Hacienda y Economía, Marín Díaz, que por supuesto con todo el mundo lo ha reconocido, ¿no? Un técnico muy capaz, con mucha experiencia en el sector público, porque creo que el propio expresidente Danilo Medina lo dijo, él ha estado en las 4 administraciones, ha trabajado para, yo creo que es un caso probablemente casi único, ¿no? Que ha trabajado para todos los expresidentes y para el presidente actual, ahora con ese nombramiento. Esto ¿no se parece al presidente del Banco Central, que ha permanecido? Bueno, no, ese es un caso aparte, porque hasta con presidentes que ya, o sea, además de expresidente, ya pasaron a, ya no están con nosotros, ¿no? Entonces, esto prefigura de que lo que fue uno de los momentos fuertes del año pasado en la vida económica, que fue el retiro de un proyecto de reforma fiscal, de modernización fiscal que se llamaba, que el presidente tuvo que retirar. Este nombramiento y lo que estamos empezando a ver, la misma forma como se está presentando una modificación al presupuesto del 2025, los mismos resultados económicos que muestran que la economía crece, pero ya no logra crecer al ritmo acostumbrado, que el presidente insiste, en eso él tiene la razón, de que una visión para el país sería lograr de nuevo duplicar el tamaño de la economía dominicana. Eso no se logra sin reformas. Y no digo reforma pensando solamente en la reforma fiscal, sino que otras reformas conjuntamente con esa deberían hacerse. Además de la fiscal, ¿cuáles? O por ejemplo, mira, hay que revisar todo el tema de la seguridad social, tanto en la parte de la salud como en la parte de las pensiones, como el tema delicado del seguro de desempleo, que ahí, si tú hablas de seguro de desempleo, tienes que hablar de cesantía, y eso es complicado. Lo hemos visto, se ha discutido un código de trabajo y lo único que no se ha discutido el código de trabajo es el tema de la cesantía, que son los problemas que todavía
queda por eso. Fíjese, en el caso, por eso que esas reformas es porque si tú quieres duplicar el tamaño de la economía tiene que crecer anualmente más de un 6%. Estamos lejos de ahí. Entonces, lograr ese salto del 3-4%, mira, antes, prácticamente, haga lo que tú hagas, la economía crecía 5% mínimo, estaba garantizado. Ya esto se agotó, ya eso no es automático. Vemos como es cada vez más difícil lograr el crecimiento, hay que meterle medidas fiscales, monetarias, el impulso y eso para poder lograr ese crecimiento. Entonces, cuando el presidente habla de duplicar el tamaño de la economía en los próximos 10, 12, 15 años, esto no se logra por decreto, se logra haciendo reformas que permitan despertar, reanimar los sectores productivos, hay que acelerar la producción, porque de eso se trata. Duplicar el tamaño de la economía quiere decir una sola cosa, que se duplica la cantidad de bienes y servicios que se produce. Tan sencillo como eso, que el que está produciendo diario 50 kilos de tomate va a tener que producir 100 kilos de tomate. Si no lo hace, no vamos a lograr duplicar el tamaño de la economía. Quiere decir también que hay otra característica fundamental, que es el cambio de estructura en la población, el envejecimiento de la población. Sí. Ya es una realidad, fíjese. Y eso recientemente que se discutió mucho el tema del SENASA, el tema de las ARS y todo esto. Mire lo que está sucediendo. Datos de la Oficina Nacional de Estadística. Si hay unas estadísticas que nunca se equivocan, salvo este cataclismo planetario, son las proyecciones demográficas. Porque es muy fácil de modelizar y se puede prever bastante bien, si no hay accidente, tomando la característica de la población de hoy aquí, cómo estar dentro de 5, de 10, 20 años. ¿Qué nos dicen esas estadísticas? No para dentro de 10 años, sino para el 2030, o sea, pasado mañana. Que la población dominicana va a crecer en conjunto apenas un 4%. Es poco, o sea que no hay ya un crecimiento tan grande. Ahora, detrás de esta cifra, lo que es interesante es lo siguiente. La clase de edad de 0 a 15 años disminuye en un 3%. Disminuye. Va a haber menos población menor de 15 años en el 2030 que en el 2025. La población entre 15 y 30 años no crece. La población entre 35 y 65 años va a crecer un 9%. Pero ahora, escuche bien, la población mayor de 65 años va a crecer un 25%. El cambio generacional, el cambio en la estructura poblacional de la República Dominicana ya se está dando. ¿Por qué eso es importante? Porque entonces la forma de definir las políticas públicas a las cuales estábamos acostumbrados, por ejemplo, mira, prioridad al tema de la educación, porque cada año hay más niños que llegan a que tener aulas escolares. Bueno, mañana comienza la escolaridad en República Dominicana. Entonces, y hay temas que no están resueltos. Efectivamente, ahora, fíjense que cada vez más va a haber esta discusión que ya no puede ser financiar la educación para no financiar la salud. Y cada vez más vamos a necesitar invertir en salud porque la población va envejeciendo y va demandando más servicios, va a consumir más medicinas, va a necesitar más tratamiento. Entonces, esto va a obligar a que efectivamente esta parte que no logramos atender por el presupuesto, fíjense una cosa, si vemos cómo está conformado el presupuesto del 2025 que aprobó el Congreso, de acuerdo a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la 12-01, que es una ley, no una simple sugerencia, es una ley. ¿Qué dice esta ley? Que la inversión en salud desde el presupuesto del Estado debería estar en 4.75% del PIB. Y de broma está llegando al 2%. Yo creo que el único año que realmente llegó al 2 fue el año del COVID, el año después del COVID. Entonces, ¿de dónde va a salir este dinero?
cuando vemos que este año, por primera vez en la historia de la República Dominicana, la línea que es el pago de los intereses de la deuda, ni estamos hablando del reembolso del capital, sino del pago de los intereses, este año por primera vez es la línea más importante de gasto. Supera el gasto en educación. Son este año, en el presupuesto del 2025, 339.000 millones de pesos de pago de intereses. Es prácticamente decir que cada día hay que ir a buscar 1.000 millones de pesos. Que mientras estamos haciendo este programa, mientras estamos hablando, el país tiene que ir a buscar 50 millones de pesos para pagar los intereses, nada más. Entonces, esto hace que hoy en día, si bien la deuda per se no es tan problemática, porque es el pago. Ese es el pago de los intereses, porque claro, el pago de los intereses le está restando espacio, grados de libertad. Y la inversión del Estado. Efectivamente, porque entonces, ¿cuál es la variable de ajuste? Como no se puede seguir subiendo el déficit fiscal, porque ahí sí se descalabra todo, entonces la variable de ajuste, ¿cuál ha sido? El gasto de capital. Entonces, ahí tenemos un problema que no se resuelve sin reformas. Y para terminar, tenemos el tema de la electricidad. Bueno, porque ese sí es grande el tema. Porque ahí la gente, con mucha razón, y obviamente en los meses de más calor, el problema se pone peor, porque se necesita más y se corta, y como se necesita más, cuando llega la factura, puede ser el doble o el triple de los meses de temperatura más baja. Y a pesar de esto, todavía tenemos tanta deficiencia, no en la parte de generación, que esta parte está bien, está tan bien que mire la paradoja del sector eléctrico del país. Cobrar lo que está mal. Sí, en la parte de distribución, porque antes, yo recuerdo mis primeros viajes al país en el 96, por más que tú hicieras, es que no se estaba generando suficiente luz, entonces obviamente había apagones, porque no se estaba produciendo la luz. Hoy en día tenemos tanta capacidad de generación que podemos estar exportando electricidad, que eso la gente se puso muy molesta al escuchar esto. Se ve que cómo que van a exportar si a mí no me llega, porque son dos temas diferentes. Decían que era exportar apagones. No, porque realmente el problema es entre la generación y la casa de uno, toda la parte que es la distribución. ¿Qué pasa ahí? Que para que las empresas, y eso es bueno aclararlo, porque todavía mucha gente hace la confusión, y me sorprende eso. Mucha gente todavía cree que las EDES, la EDE Sur, la EDE Este, la EDE Norte, son empresas privadas. Son del Estado. Son del Estado 100%, ¿eh? Pero ¿qué nivel de ineficiencia tiene la sede? Para cobrar, fíjese que para poder cobrar el equivalente a 100 mega, tienen que comprar a las empresas generadoras 169 mega. O sea que de los 169 que compran y pagan, hay 69 que se pierden. No hay ningún negocio en el mundo, ni siquiera ilícito, que pueda soportar ese nivel de problema, que tú pagas 169, tú mandas tu despacho a 169 y tú terminas cobrando 100. No hay forma de que este negocio se pueda sostener. Pero hay facturación que no se hace y la que se hace y no se cobra. Sí. Entonces, ¿cómo puede? Efectivamente, mira, efectivamente, hay una flote con sí, hay una mezcla de muchas cosas. Hay lo que llaman las pérdidas técnicas, que es lo que se pierde en las redes porque las redes están en malas condiciones. Y eso es verdad. Que la chiquigo en los tenis. Sí, eso es, que es luz que se compra, pero que no llega a la gente, ni siquiera a la gente que quisiera robársela, no se la pueden robar porque no llega. Bien. Esto probablemente representa hoy en día entre 30 y 40% de las pérdidas. En las pérdidas, o sea, definiendo pérdidas, la diferencia entre lo que compra las EDES y lo que termina facturando y cobrando. 40%. O sea, 40% de lo que se compra no se logra cobrar. Bien. De ese 40%,
probablemente un 15 de este 40 son pérdidas técnicas que habría que reducir a entre 3 y 5. ¿Cuál es el problema? Que para poder hacer eso hay que meter dinero. Hay que meter dinero. Se estima que... Pero dinero del Estado, porque se presume que la energía es un poder estratégico para la nación. Lo Que no es. puede estar en manos de sector privado. No, entonces, ¿qué pasa? Ahí, mira, definitivamente dentro del sector, o sea, el sector luce complicado, pero realmente no lo es tanto. Hay diferentes elementos dentro de este rompecabezas. Primero hay que producir la electricidad. Y ahí, ¿cuál es la situación? Tenemos un mix donde tenemos compañías 100% del Estado que producen. En el caso de Punta Catalina, es el mayor generador de electricidad. Prácticamente el 30% de la electricidad viene de Punta Catalina y esto es 100% estatal. Todo lo que es generación hidroeléctrica es también 100% del Estado. Las presas. Sí. Las presas. Y eso no debe cambiar nunca jamás. Ahí la gente, por ejemplo, en Europa hay mucha discusión y hay muchos intereses privados que quisieran acaparar el tema de la generación hidroeléctrica. Y eso no se puede dejar al sector privado porque la hidroelectricidad no es un tema de electricidad, es un tema del agua. Inclusive hay que tomar decisiones que no tienen nada que ver con generación eléctrica. Y cuando viene una tormenta, abrir o no abrir las compuertas, eso no puede ser una compañía privada que tome esta decisión. Claro. Eso tiene que ser una decisión del Estado. Entonces, las generadoras, la hidroelectricidad hoy en día representa entre un 6 y un 7% del total de la generación. Ha ido perdiendo participación porque el resto de la generación ha crecido mucho y esta parte ya no está creciendo. Y finalmente quedan dos compañías mixtas, que son las dos R Reina, R Itabo, que donde el Estado tiene el 50% de las acciones, no las opera, son empresas privadas y están, generan de todo. Entonces, ese es el sector generador. Este sector le ha respondido al país. De hecho, si uno ve que dentro de los logros, no solamente de que se pudo acompañar el crecimiento de la economía, porque señores, la economía no puede crecer si no hay energía. O sea, la generación de energía... Y si la inversión, sí, ¿qué está invirtiendo el sector privado y el público actualmente para resolver el asunto de energía? Mira, es interesante. Este año, hasta el primer semestre, por primera vez en la historia, el sector energía es el que representa la mayor parte de inversión extranjera directa, por encima del turismo. Los pasados 2 años, 23, 24, terminó casi igual. Turismo terminó un poquito por encima de energía. Hoy en día, la inversión que ha habido en energía, porque hay que acompañar el crecimiento de la economía. La economía se duplicó prácticamente entre el 2006, 2007, 2011, 2012 y el 2024. Fíjense que el año antes del COVID, la economía dominicana pesaba 88 mil millones de dólares. Fruto del COVID bajó a 78. Hoy en día estamos en 130. El crecimiento que ha tenido esta economía ha obligado y ha sido posible porque la parte de generación eléctrica ha acompañado este crecimiento. Y no solamente eso, sino que se ha logrado algo que era una debilidad de este sector, que era la matriz de generación, o sea, con qué combustible se estaba generando. Hace todavía 5 o 6 años atrás, la mitad prácticamente de la generación eléctrica era todavía fuel oil. Costoso, poco eficiente, muy contaminante. Hoy en día tenemos una matriz que hubiésemos dicho eso hace 10 años atrás. Decía, no, eso se hace ciencia ficción, eso nunca va a pasar. Hoy en día la matriz es sencilla, 40, 30, 20, 10. 40 es gas natural, 30% es carbón, 20% son las energías renovables, incluyendo
la hidro, pero la hidro es la más chiquita. Hoy en día la generación solar es mayor que la generación Eso es muy hidroeléctrica. bueno. Y no Tener solamente mucho eso, sol. sino que ya el año pasado, yo creo que de los 12 meses del año, 8 o 9, la generación de energías renovables no convencionales, lo que es solar, eólico y biomasa, fue mayor que la generación a fuel oil. Hoy en la generación a fuel oil apenas llega al 10% del total. A un punto tal que fíjense que Refidonza, que produce fuel oil, de lo que está refinando, ese fuel oil lo tiene que exportar, porque no tiene salida en el mercado local, porque no se está generando ya prácticamente con fuel oil. Entonces nos muestra que a pesar de todo, en el sector eléctrico era posible tener estos resultados. Lo que se ha logrado en la generación, lamentablemente, no se ha logrado en la distribución. Y eso es lo que hace falta. Y eso es indispensable porque, mire, el año pasado... ¿Qué tiempo se requerirá de República Dominicana para alcanzar eso que usted habla? Si yo Para que fuera... eso sea Si usted le pregunta, normal. si usted le pregunta, si usted le hace la pregunta a los pasados 15 años, no ha cambiado este año, a los que están a cargo del sector, le dicen que en 3 años se resuelve eso. Por favor. 10 años, por ejemplo. 10 años sí. ¿Por qué? Porque mire, básicamente estamos en 40% de pérdida. Un nivel aceptable para la República Dominicana pudiera ser lo que había en el pacto eléctrico, llegar a un 15%. Este 15% sería bajar las pérdidas técnicas a un 3%, que eso se logra con inversión. El resto que la gente termine pagando, y ojo con eso, no es solamente los pobres que no pagan la luz. No, lo que no pagan la luz son los ricos. Y hay negocios y todo eso, lo hemos visto. Bien, entonces el tema es mucho más complejo. O sea, los pobres son tan pobres que han robándose la luz, no logran robar tanta Nada. luz, no Lo es que les posible. roban a los Entonces, comerciantes, por ejemplo. entonces el año pasado, en el 2024, el gobierno central tuvo que transferir, porque se llama subsidio. ¿Subsidio de qué? O sea, se hicieron un subsidio. Es que hay un hoyo negro, que se está tragando todo y el gobierno, el Estado, tiene que transferirle a las EDES, que son también de él, porque son estatales, para cubrir las pérdidas. Y el año pasado hubo que transferir 105 mil millones de pesos. Se acaba de fusionar el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía. ¿Usted sabe cuánto es el presupuesto anual del Ministerio de Economía? 5 mil millones de pesos. O sea que las transferencias al sector eléctrico representan 20 años del presupuesto de lo que era este ministerio que se cerró. Entonces, ¿cómo pensar mejorar las cuentas si no logramos resolver el tema eléctrico? Para eso se va a necesitar tiempo, que se va a tomar 8 a 10 años, bajar constantemente, pero empezando, que es ahí está la dificultad, hay que buscar $1.000 millones para que los primeros 3 años haya inversión en las redes, en los medidores y todo eso, para que entonces las pérdidas técnicas desaparezcan y que entonces la luz que va a empezar a llegar donde no llegaba o que va a seguir llegando, pero esta vez la gente no va a poder decir que no le está llegando, porque va a haber un medidor que va a decir, mira, señor, ya usted tiene que pagar, y la gente va a tener que confiar en la medición porque ya está funcionando, y la gente quizás no va a tener tanta resistencia porque le va a llegar la luz cuando necesitan la luz, y una luz de buena calidad que no termina quemando el ranchito, los electrodomésticos y todo eso, que es el problema que tiene muchísima gente. Y que cuando a un pobre diablo se le lleva, le queman la tostadora, ¿quién se le repone? Entonces, esas son las cosas que yo creo que una de las columnas vertebrales de esos cambios que se tienen que hacer, las reformas que se tienen que lograr, es porque el 40% del déficit fiscal está en eso, de que tenemos un nivel de pérdida que ya el grado de desarrollo que tiene este país, no hay forma de justificarlo. Hace 30 años atrás probablemente, porque no había generación, no había dinero. Cuando la chichigua. Sí.
efectivamente, pero ya hoy en día todo está mucho más sofisticado, entonces eso se tiene que lograr, y eso son parte de esas reformas. Si ahí se logran resultados, y yo no veo que tenemos tan especial de que no poder lograr hacer lo que otros con menos condiciones han logrado hacer en otras latitudes, entonces pienso que ahí uno pudiera sentirse con un poquito de optimismo con Por esta meta ejemplo, Uruguay presidencial. bajó la factura eléctrica un 3% Sí, del pago de la tarifa. mira, y eso es interesante porque Uruguay es un buen referente para República Dominicana, porque lo otro, entonces, hemos hablado entonces el tema del gasto de los intereses, que es muy alto, porque se está llevando una parte importante de los ingresos, el tema de la electricidad, que es ahí donde hay que concentrarse. Por supuesto que se puede mejorar el gasto de las nóminas y todo esto, pero eso es pecata minuta, eso es importante, inclusive, importante que el Estado lo haga para que la gente pueda aceptar la idea de pagar un poquito más de impuesto, porque quiere estar seguro de que el gasto va a ser de mejor calidad. Pero lo que va a resolver la ecuación fiscal no es ahí, porque las partidas grandes están entre el tema de los intereses y el tema de la electricidad. Ahora, usted mencionó el tema de Uruguay. Cuando vamos del lado de los ingresos, y ahí también eso va a tomar tiempo. En el caso del ITEVIS, cuando comparamos la República Dominicana con los países de la región, dice que comparación no es razón. Es una buena excusa para no compararse y no medir las cosas. Y ahí creo que es razonable ese comparar, siempre y cuando uno compara con, o sea, tenemos unos parámetros razonables. Vamos a ver qué pasa con Latinoamérica. En el caso del ITEVIS, la República Dominicana recauda al año cerca de 400.000 millones de pesos. Es el impuesto más importante, conjuntamente con la sumatoria de todos los impuestos sobre la renta, que son unos otros 400.000 millones. Bien, de esos 400.000 millones, eso representa un 5% del PIB. En Latinoamérica, la recaudación del ITEVIS representa un 7% del PIB. Entonces hay una brecha de 2 puntos, que después la podemos explicar en más detalle. Vamos a hacer la pausa y seguir volver con esa especialísima. Repíteme. 1, 2 y 3. Y ahora volvemos con esa presunción que dice don Henry, que nos va a llevar a esa reflexión. Enseguida volvemos. Siempre digo que esta entrevista con don Henry es un nivel de lujo. ¿Qué es lo que está pasando con las reformas y sobre todo lo que tiene que ver con el gasto? Ok, bueno, ya con el gasto hemos visto que es importante mandar el mensaje desde el Estado de que se están recortando gastos que no debería de haber y todo eso, de que donde hay 3 personas puede haber 2. Es mejor que haya 2 personas mejor pagadas que 3 mal pagadas, ¿no? Que de hecho ahí hay un reto importante para el Estado, que es el salario mínimo del sector público, que no se ha ajustado desde el año 2019, está en 10.000 pesos. La brecha ya entre el mínimo del sector público y el sector privado ha crecido mucho, y esto yo asumiría, ahora yo no sé cómo, que eso en el presupuesto 2026 algo va a tener que venir, y si no, tendrá que venir con las reformas, porque un objetivo probablemente de las reformas, en esta parte que más vamos a decir, laboral, ¿no? Y salarial, sería tener como objetivo de aquí a 5 o 10 años haberse igualado el salario mínimo del sector público y el sector privado. Hoy en día, ¿por qué el sector público tiene que estar pagando un salario más bajo que el sector privado, cuando vemos que en muchos casos es al revés? Cuando van al mismo supermercado. Sí, y que cuando, a fin de cuentas, ya el sector público y el sector privado compiten por la misma gente. Ya en las posiciones de intermedio hacia alto, hoy en día el sector público es un tremendo competidor para el sector privado. Hoy en día, estudiantes que salen de las mejores instituciones para contador público y todo esto,
lo que están buscando es trabajar en la superintendencia de bancos, en la de RIT, tienen toda la razón, porque pagan muy bien, dan buenas carreras, buena preparación, que no necesariamente uno lo consigue. Y si hay en el buenos sector privado. salarios, Sí. los Sí, estudiantes sí, sí. dominicanos que van al extranjero se quedan allá. Sí, que eso es, Volverían a sí, República que Dominicana. eso es otro, que bien que esté mencionando eso, porque yo que he tenido la oportunidad cuando yo fui director de la Cámara de Comercio Francesa, de trabajar un programa de beca con el MESIT, ¿verdad? Eso vimos como una insatisfacción, como un defecto de los programas de beca, que no se logra que los becados regresen. Exacto. Y quizás hay una forma muy simple, porque mira, es verdad, firmar contrato y que se van, y después mira, tú vas a ir a Groenlandia Y se a hacen una perseguirlos. mejor oferta, ¿te van a quedar? Sí, pero y no devuelven el dinero porque tampoco, o sea, es complicado. Entonces, ahí lo que primero debería de tener un mejor acercamiento entre el sector público y el sector privado, de modo que un becario que va afuera debe estar como patrocinado para una empresa para saber que cuando regrese va a estar ahí. Dos, yo creo que el último año, que es el año de titulación, lo ideal es que no los pase, que no lo esté pasando allá. Tiene que regresar para el último año, tiene que regresar acá. Ya te asegura quizás que una mitad ya no se te van a desaparecer en el camino. Es penoso porque es mucho dinero que el país está invirtiendo. No es una situación solamente de República Dominicana, es un tema que es muy importante y más cuando tú ves que hay países, y en esto Estados Unidos es un mal caso, ¿no? de esto, se dedica a eso, a captar buenos estudiantes, y esto no es la mejor manera de arreglar los flujos migratorios, porque lo que tú necesitas que los profesionales de los países en desarrollo no vayan a los países desarrollados para hacer carrera, sino que se puedan desarrollar en sus países, desarrollar el país y que entonces los países puedan crecer. Eso deberá ser las buenas becas y la buena cooperación. Entonces, volviendo al tema de los gastos, hemos visto que hay partidas que representan más el tema de la electricidad, el tema de los gastos de intereses. Ahora, no hay duda de que para hacer una reforma que sea fiscal, que dio la diferencia entre fiscal y tributario, que tributario solamente son los ingresos, Es los fiscal, impuestos. no tributario. Fiscal es mejor porque ¿Por qué? es más abarcante. Gastos, ingresos, activos, deuda. Es una, Y gradual, dijo usted. y tiene que ser gradual porque mira, el esfuerzo que se tiene que lograr va más allá de una gestión de gobierno. Y yo creo que lo dijo muy claramente el año pasado, y con mucha razón, el presidente Abinader. Entonces, del lado de los ingresos, lo mismo hay que ver, mira, dónde están hablamos antes del corte, el tema del ITEVIS, porque obviamente es el impuesto con el cual todo el mundo está en contacto todos los días. Porque si uno sale a la calle, a veces sin darse cuenta, paga impuestos. Estoy oyendo en medios de comunicación que hay mucha evasión en el impuesto de ITEVIS. Efectivamente, vamos ahí. Cuando comparamos con Latinoamérica, en Latinoamérica la recaudación del ITEVIS llega a 7% del PIB. Aquí estamos en 5%. Por ende, deberíamos de plantearnos como objetivo razonable sobre eso, establecer primero un consenso sobre los objetivos antes que sobre las medidas. Decir, bueno, mira, si los demás están en 7, ¿por qué nosotros estamos en 5? O sea, nosotros deberíamos de poder llegar. ¿Por qué no estamos llegando al 7? ¿Por qué no? Por dos razones. Primero, porque tenemos una base muy estrecha. Entonces, al tener una base estrecha, o sea, tener muchos bienes y servicios exentos, los que están grabados terminan siendo grabados una tasa más alta que la tasa de los demás países. Y cuanto más alta la tasa, mejor, más es la ganancia del que evade. Porque si la tasa de un 18 y yo logro evadir este impuesto, yo me gané 18. Pero si mañana el ITEVIS es 15, para decir algo, es menos interesante porque el diferencial es solamente 15. Esa es una razón. Pero la principal razón es el tema de la evasión. Aquí tenemos una situación. Es que la última cifra de referencia, 43%, corresponde al año 2017. Es el último estudio oficial publicado
corresponde a la data del 2017. Ahora, aplicando la misma metodología, la misma fórmula, a mí me dio de que la evasión debe andar entre 36 y 38. Ha bajado entre 2017 y ahora. 26. Ha bajado. Pero si vamos a ver, de nuevo, es razonable compararse. Vamos a Uruguay, usted mencionó Uruguay. Uruguay es el mejor alumno del salón del ITEVIS. Ahí la evasión un 16%. Entonces, qué suerte. Bueno. O qué envidia. No, mira, ¿por qué está pasando eso? Hay muchas razones. Ahora, independientemente de las razones, mira, ¿qué tienen los uruguayos de tan especial que los dominicanos no tienen para poder tener eso y nosotros no? Entonces, uno va a plantearse, bueno, mira, si Uruguay tiene 16 y nosotros estamos en 37, vamos a plantearnos reducir a la mitad, para decir algo. Mira, vamos a ponernos eso como objetivo común, que dentro de los consensos de la sociedad, mira, creo que todo el mundo va a estar de acuerdo que tener una evasión de casi un 40%, eso no está bien. Si eso uno no tiene consenso, pienso que la gente que no está de acuerdo con esto tiene que revisarse porque ahí no están en lo correcto. Entonces, plantearnos disminuir a la mitad la evasión del ITEVIS. Llegar a un 18%. ¿Es factible? Sí, pero casi como el tema de la luz, va a tomar 10 años. Porque vamos a poder bajando 2, 3 puntos cada año. Y fíjense que un pobre punto de evasión del ITEVIS son 7.000 millones de pesos. Y estamos hablando de recuperar 20 puntos, 140.000 millones de pesos. Pueden hacer muchas escuelas. Sí, más, imagínense. Y los centros de atención primaria de salud que necesitamos. Y pagar mejor a los guardias, a los policías, en fin. Yo creo que ahí hay un esfuerzo que hacer y eso es factible. Eso es factible, ahora va a tomar su tiempo. Eso es el ITEVIS. Ya es alto, pero eso no es nada. Mire el impuesto sobre la renta. Ahí la evasión, el impuesto sobre la renta de la sociedad, no un 37, no un 40, no es un 50, es un 60%. Yo creo, ¿verdad? Que de nuevo, si nos sentamos todos como sociedad que somos, que es algo grande que ha conquistado este país. Es el único país ya de la región que tiene esa condición, de que tenemos paz social, paz política, de que podemos hablar los temas. Tenemos que y lo tenemos que preservar, sí, que no perderla eso, porque el turismo va a perder también. Que por eso necesitamos esas reformas, porque si no hacemos reformas no vamos a crecer y la gente que está mal va a estar peor. Y eso no es aceptable. Ya República Dominicana se está acercando cada vez más a ser un país prácticamente rico. Entonces, un país rico no puede haber pobres. O un país pobre que haya pobres, ¿qué tú vas a hacer? Ni modo. O sea, siempre tú vas a tener unos millonarios, pero la mayoría de la gente pobre, porque el país pobre, ¿qué tú vas a hacer? Pero ya República Dominicana se está convirtiendo en un país rico. Si tenemos un país rico lleno de pobres, eso no es sostenible socialmente. Por eso necesitamos las... Entonces, el impuesto a la renta, 60%. En el caso de las personas, ha bajado de estar en un 45%. Ahí lo mismo, vamos a plantearnos bajar a la mitad la evasión. Ahí lo mismo, casi igual que en el caso del ITEVIS. Solamente, mira, el 80% del esfuerzo tributario de ingresos que hay que lograr se logra resolviendo poco a poco, pero haciéndolo bien, reduciendo la brecha de incumplimiento, para ponerlo un término más bonito que evasión, ilusión, fraude y todo eso. Si no hacemos eso, no hay forma de resolver, porque entonces vamos a terminar cobrando cada vez más tasas altas de impuesto a cada vez menos gente. Y eso no puede ser. Y eso viene al tema de la formalización de la economía, que eso es la característica que va con la seguridad social, la electricidad, la evasión en el sector privado. Yo cierro con esto, porque eso muestra también las responsabilidades que tiene cada instancia de la sociedad dominicana. En el sector privado, de cada 8 empleos, solamente 3 son formales. Horrible. Eso no puede ser. Yo creo que también sobre eso podemos llegar a tener un consenso, que el consenso sea bueno, en vez de tener 3, vamos a tener 5 formales para 3 informales, o 6 formales para 2 informales, lo que sea.
Pero acordarnos esas metas, tomarse el tiempo para lograrlo, y eso va a permitir entonces ir resolviendo y los resultados van a estar en las proyecciones. Vamos a hacer la última pausa y enseguida volver. Siempre he oído que la reforma fiscal debe hacerse cuando la economía está bien y sobre todo con lo que tenemos anteriormente con esa reforma fiscal que fue prácticamente abortada por el pueblo. ¿Qué nivel de consenso usted verá en esta nueva reforma que se está cocinando? Todo el mundo lo dice. Sí. Y sobre todo para que los graves momentos que tenía aquella reforma no se den ahora. Por ejemplo, el IPI fue terrible para la mayoría de la población dominicana. ¿Qué se contempla con una reforma que sea consona con lo que pasa con el pueblo y con la pobreza del pueblo? Pero tiene que haber desde el liderazgo del país, lo cual no quiere decir solamente el presidente de la República. Por supuesto, el presidente de la República, porque a él le corresponde llevar las riendas del país, pero él no es el único liderazgo del país. Ahí los líderes de las comunidades y los líderes empresariales tienen una responsabilidad muy importante que si no la ejerce, esta responsabilidad terminará rápidamente convirtiéndose en culpabilidad, que es lo que no queremos, ¿no? Entonces, tiene que crearse una narrativa sobre por qué es necesario y porque es bueno, que no es una reforma como castigo porque no hemos hecho las cosas bien. Porque mira, o sea, hay cosas bien que sean, o sea, hay que tratar de ver, o sea, dónde estábamos hace 30 años, dónde estábamos hace 15 años y dónde estamos hoy. Y reconocer lo que ha sido positivo y reconocer la cantidad de cosas, como hemos hablado muchas de esas cosas hoy, que se tienen que corregir. Entonces, pero tiene que haber una narrativa positiva que le dé las ganas, el positivismo, el optimismo de que, mira, no es un sacrificio que estoy haciendo, una inversión que yo estoy haciendo. O sea, mi papel ahí, yo voy a invertir, yo creo en eso porque, mira, todos vamos a estar mejor. Eso yo creo que eso es la narrativa. Conjuntamente con la narrativa, tiene que construirse un consenso, pero el consenso de las cosas que sí se pueden consensuar, es importante consensuar. Que un poco, cuando hablábamos del ITEVIS, fíjate que yo no he dicho cuál tasa, a qué hay que ponerlo, porque eso me parece ahorita completamente irrelevante en la discusión. Más importante es acordar los qués de las reformas, no los cómo. Los cómo es siempre más difícil ponerse de acuerdo. Pero si uno acordó de manera general los objetivos de las reformas, pero por qué se tiene que resolver, qué vamos a resolver, de qué punto a qué punto vamos a llegar, en cuánto tiempo. Después es mucho más fácil sentarse en una mesa a discutir las medidas, porque entonces ya hay medidas que se pueden rechazar porque precisamente no van de acuerdo al objetivo que se tiene. Entonces, yo creo que no se debería perder tiempo en discutir las medidas, sino cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos resolver. Por ejemplo, en el caso de la seguridad social, retomar el tema, en el caso de las pensiones. ¿Qué plantea usted con eso? Una cosa muy sencilla, ¿para qué necesitamos un sistema de pensión? Un sistema de pensión debe existir solamente por una razón, que garantizar pensiones dignas a los trabajadores. Todo lo demás es una fantasía, que es para financiar obras de largo plazo. Oye, si se logra, qué bien, pero no es para eso que se hace un sistema de pensión. Si no, se llamaría otra cosa. Sistema de financiar otras cosas, ¿no? Es un sistema de pensión porque el objetivo es garantizar pensiones dignas. Ok, hay que ponerse de acuerdo sobre esto. Entonces, después, okay, mira, entonces, ¿qué llamamos pensión digna? Entonces, pensión digna son básicamente 3 elementos. Que el porcentaje mínimo que yo voy a recibir de pensión no sea menor al 60% del salario de referencia. 60, 65, 70, uno se pone de acuerdo. Es un primer elemento. En la situación actual estamos muy lejos de ahí, ¿eh?
Estamos Muy apenas lejos. 30 a 35% en los buenos casos. Dos, tiene que haber una forma de proteger por inflación las pensiones. Tiene que haber algún mecanismo para garantizar que después de 4 años con inflación de un 5% y usted perdió el 20% de su pensión. Y tres, no menos importante, tiene que haber un seguro de salud para el pensionado. Esos tres elementos es lo que constituye lo que se llama una pensión digna. ¿Es difícil ponerse de acuerdo sobre eso? Yo creo que no. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con eso. Ahora, si estamos de acuerdo con eso, es muy fácil. Hay profesionales de eso, que son los actuarios, que le van a decir, mira, ¿cuánto cuesta eso? Si es lo que queremos y eso es lo que cuesta, entonces vamos a buscar cuál es la mejor manera de financiar esto. Y definitivamente, ¿qué quiere decir? Que los aportes que se están haciendo hoy en día son muy insuficientes. Usted le puede quitar, mira, usted le puede quitar la comisión a las AFPs. No resuelve el problema. El problema es tan grande porque no se está aportando suficiente, porque los salarios son todavía demasiado bajos, porque hay mucha informalidad, entonces mucha gente no tiene una carrera de 30 años con cotizaciones. Entonces, esto yo creo que es muy importante abordar eso porque va a tomar su tiempo y debe hacer parte de esas reformas porque la diferencia entre ser formal y no formal para un trabajador es tener acceso a la seguridad social. Y la seguridad social tiene que ser el tema de la pensión, tiene que ser el tema de la salud, donde hay también muchos retos, los centros de atención primaria, que esperamos que sea parte de esas reformas, y el tema del seguro de desempleo, que es muy complicado porque habría de volver a discutir, de poder discutir finalmente el tema de la cesantía, que quizás la única manera de poder hablar de eso es de convivir de ahí en adelante con dos sistemas. Los que han entrado en el sistema actual, es Pero muy la difícil. cesantía no le puede poner al trabajador esa, va prácticamente su incentivo mayor, Sí, es la que cesantía. en algún momento demasiado protección no es protección. Un caso, por ejemplo, se discutió mucho eso en Europa, ¿no? Cuando se empezó a dar las vacaciones por embarazo, que era importante para que las mujeres puedan trabajar, pero si en vez de 6 meses tú le pones 2 años, entonces ¿qué termina? Que entonces la gente no quiere contratar a mujeres. Entonces, a veces demasiada protección es menos protección. Entonces, hay que hacer las cosas, hay que diseñar las cosas muy bien, pero Equilibrada. vamos a tener que abordar ese tema porque recuerda que cuando hubo el tema del COVID, la gran dificultad es que como no había este seguro de desempleo, hubo que inventarse a la corrida, a la carrera, hubo que inventarse esos programas de fase 1, fase 2, quédate en casa, para ti, para poder salvar a la gente, con la dificultad que entonces la gente que era informal no estaba en ninguna parte. Entonces, formalizar la economía dominicana debe ser también algo muy importante. Por eso, y mira, yo espero que como no tenemos esta emergencia, mira, es cierto, si no hacemos una reforma, mañana no se cae la economía dominicana. Aquí no estamos en Argentina, no estamos en Ecuador, no estamos en Bolivia, por dicha. Eh, Ahora, eso no impide que tenemos que aprovechar precisamente el momento que no tenemos la imperiosa necesidad mañana de hacer eso, de tomarnos el tiempo que la economía no está mal para poder hacer eso. Porque si eso no se hace ahora, en algún momento se va a tener que hacer en peores condiciones. Y si bien es cierto que puede haber un costo político hacer las reformas, yo me atrevería a pensar que el costo político de no hacer las reformas es mucho mayor. Un minuto, permíteme, Juan Carlos. Apagones y precios altos. Es muy duro para la clase pobre, sobre Sí. todo. ¿Qué nivel de creatividad para que eso baje? Los precios, sobre todo.
si se pudiese efectivamente bajar las pérdidas, esta energía que se compra, pero que desaparece, especialmente las pérdidas técnicas, alguien la termina pagando, el consumidor termina pagando algo que no está disfrutando. Eso pudiese permitir bajar un poco, ¿no? El costo. Lo otro es que si efectivamente sigue creciendo el país y que haya este acuerdo, este consenso, también parte del consenso es reconocer que tenemos un país con niveles salariales todavía bajos, que hay una brecha todavía grande que se ha ido cerrando de hace más de 15 años. El ajuste a los salarios mínimos ha sido superior a la inflación. Eso está muy bien. A pesar de esto, todavía la brecha es muy grande. Y esto se logra con mayores niveles de producción, menos informalidad, mejores niveles salariales, una educación que funciona, en fin, el país donde todos quisiéramos estar viviendo. Yo esta mañana, y voy a cerrar con eso, estaba visitando un parque de zona franca. De verdad, yo creo que mira, el país donde todos quisiéramos vivir es un parque de zona franca y todo funciona. Y esa es la República Dominicana. Ahí todo funciona. Hay luz, todo está limpio, todo está funcionando, hay transporte, recogen la basura, no falta el agua, todo el mundo respeta las reglas, no hay papeles. Entonces, si hemos logrado hacer esto dentro del Parque Zona Franca, ¿qué nos impide hacerlo del otro lado de la verja perimetral del Parque de Zona Franca? Gracias, don Henry, Gracias por por la una vez invitación. más está en Opinión Pública. Y a ustedes, amigos, será como siempre que el próximo domingo les encuentre en otra Opinión Pública. Hasta entonces.